Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 25 minutos. Estado reconoce su responsabilidad en el caso Paola Guzmán. Vamos a dialogar sobre este tema. Está nuestra invitada con nosotros, Lourdes Cuesta, asambleísta independiente. Bienvenida, asambleísta. Gracias por estar tan temprano con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan en esta fría mañana. Sí, hace bastante frío, así que a salir abrigado de sus hogares. Asambleísta, quisiéramos primero contextualizar este caso de Paola Guzmán, aunque ya muchísima gente se ha enterado, ha recordado lo que ocurrió con esta joven que se suicidó cuando apenas cumplía 16 años de edad. Queremos recordarle a nuestros oyentes qué pasó con ella, por qué es tan desgarrador lo que ella vivió. Bueno, cuando hablamos de niñas violadas, creo que se nos mueve hasta las fibras más sensibles que tenemos en el cuerpo, ¿no? Escucharle a una madre contar su historia, contarle lo que vivió. La niña en el año 2002 fue violada por el vicerrector de su colegio. Cuenta la madre que notó que empezó a cambiar de actitud, empezó a estar triste, empezó a estar callada sin entender qué era lo que le sucedía. Producto de estas violaciones reiteradas, ella queda embarazada. El vicerrector del colegio le obliga a abortar llevándole donde un médico del colegio. Y para practicarle el aborto, el médico también le viola. Creo que es algo que no se supera. La niña se suicidó, ingirió diablillos, se envenenó. El colegio no hizo nada cuando ella empezó a sentirse mal y sus compañeras le llevaron a la enfermería. El colegio no hizo absolutamente nada. Cuando llegó su madre ya fue demasiado tarde. Yo realmente admiro la lucha de una madre que revivir este tipo de cosas es tremendo. Si uno que ve desde afuera tiene ganas de llorar, tiene ganas de, no sé cuál es la palabra, le indigna exactamente. Pero esta madre no ha bajado los brazos, ha conseguido llegar ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establecerán responsabilidades para el Estado ecuatoriano. Y se siente un precedente. ¿Por qué? Porque es el primer caso que llega a la Corte relacionado con abuso sexual en instituciones educativas. Y este caso tan doloroso de Paola va a sentar un precedente no para el Ecuador, para el mundo entero. Y siguiendo lo que contaba la madre, estas declaraciones tan desgarradoras, ella mencionaba que todo esto ocurrió en el colegio Martínez Serrano en Guayaquil, y ha mencionado que el nombre del vicerrector del colegio es Bolívar Espín Zurita. El caso prescribió, asambleísta, es decir, prescribir significa que durante la investigación ya finalmente no se pudo hacer nada. Hubo una orden de detención contra el vicerrector, pero tampoco nunca se ejerció. Así es. Tengo entendido que este hombre debe tener alrededor de 80 años a día de hoy, probablemente esté vivo, libre, caminando por ahí. ¿A cuántas niñas más habrá dañado? ¿A cuántas niñas más habrá violado? Porque al estar en contacto con ellas, al estar en un colegio, al tener esta relación de autoridad con criaturas, ¿quién sabe qué más les hizo? Y el Estado ecuatoriano, la justicia, dejó que Paola muera de una forma absolutamente atroz. O sea, ella, incluso hay un fragmento de la carta en donde le pide disculpas a su mamá por lo que está haciendo, pero que a ella ya no le va a generar más dolor y no le va a generar más vergüenza. ¿Qué se le hace sentir a una criatura, a una niña de 16 años para que llegue a tomar ese tipo de decisión? Y definitivamente el Ecuador tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cuántos casos hemos escuchado de abuso en los colegios? ¿Cuántos casos? Uno también muy sonado, seguramente asambleísta, que usted tampoco podrá olvidar, es el caso del papá del ex vicepresidente de la República, también sí, autoridad del colegio. Yo cubrí ese caso en Guayaquil, estuve en este motel donde llevaba a esta jovencita con discapacidad, una niña tan inocente, porque también la pude conocer, y él, valiéndose de su autoridad, le decía a la madre que la iba a llevar a una cita médica porque la niña tenía un problema visual, pero la llevaba a un hotel que quedaba muy cercano a la unidad educativa.
sea, son casos realmente que nos indignan, que no entendemos, y lo digo de forma personal, cómo la justicia, cómo la fiscalía, cómo los jueces no pueden avanzar en estos casos con mayor celeridad. Insisto, el caso de Paola Guzmán, que es el caso que tratamos ahora, se prescribió. Esto quiere decir que la persona acusada, el responsable, no fue sancionado y está libre. No sabemos qué está haciendo ahora y no pasó nada ahí. Y ahí tenemos un problema legal, porque si ustedes recuerdan la consulta popular del año 2018, una de las preguntas de la consulta fue si es que los ecuatorianos estábamos de acuerdo o no en que los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes no prescriban. Es decir, que por el paso del tiempo no queden en la impunidad. Mayoritariamente dijimos que sí, que estábamos de acuerdo. Y esto despertó muchas esperanzas en víctimas de violación. Y yo les comento, por ejemplo, el caso del cura Cordero de Cuenca. Esto sucedió hace 40, 50 años atrás, la misma historia. Un personaje, rector de colegio, director de escuelas, muy involucrado en el sistema educativo, a niños de escasos recursos, les decía a sus papás: dile que me ayude el fin de semana o que me venga a cuidar porque me siento mal. Iba, les dejaba una bicicletita de agradecimiento, en teoría, a gente de escasos recursos. ¿Y qué es lo que les estaba haciendo? Estaba violando a todos estos niños. Entonces, ellos, el momento que se dio la consulta popular, que se apoyó mayoritariamente esta decisión de que no prescriban los delitos, dijeron, bueno, ahora sí vamos a tener justicia. Pero uno se topa con el problema legal de que la ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, ¿desde cuándo no prescriben los delitos de índole sexual contra niños, niñas y adolescentes? Se supone que desde el momento en que se aprobó en consulta popular hacia adelante, no los delitos hacia atrás. Pero los ecuatorianos no votamos por eso. Los ecuatorianos votamos para que todos sus delitos execrables sean condenados. Asambleísta, el caso de Paola es un llamado de atención para el gobierno y más que nada las autoridades para que ejercer mayor control tanto en lo que es la educación así como también en la justicia. Por supuesto, tomar medidas. Vea, yo siento frustración con este tema porque... Y la acompañamos. Se lo digo sinceramente, acompañamos esa frustración al ver que las personas acusadas o sentenciadas de estos delitos tan terribles tengan más derecho que las víctimas. Y no solo eso, yo presenté en la Asamblea el proyecto de ley Revas del año anterior, que fue aprobado mayoritariamente por los legisladores. Fue una decisión unánime. El decir, a ver, quien vaya a trabajar en actividades directas con niños, presente un certificado de no estar inhabilitado. Es decir, que no ha cometido ya este tipo de delitos. No era la solución, de acuerdo, pero sí era una forma de prevenir. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Nos dijo que no, que era inconstitucional. El presidente Lenín Moreno. El presidente Moreno mandó un veto por inconstitucionalidad a la Asamblea Nacional diciendo que estamos atentando contra los derechos de los violadores. Estamos nosotros discriminándoles por su pasado judicial. Por lo que usted presentó que se haga un listado, un registro. Un registro, como es en otros países y que funciona y funciona porque ha evitado la reincidencia. Y lamentablemente la Corte Constitucional le dio la razón al presidente, declaró inconstitucional la ley y se manda al archivo. Yo espero realmente, y estamos trabajando en el despacho, ya no solo yo, varios legisladores, en darle la forma para que esto se pueda cumplir, para que el día que yo mañana quiera ser profesor en una escuela, me pregunten, así como yo tengo que presentar mi cédula, mi hoja de vida y demás, me digan, a ver, deme su certificado o demuéstreme que no ha dañado niños antes para poder trabajar con ellos. ¿Qué estaba pasando en el sistema educativo? Habían denuncias de abuso, de acoso sexual a niños y les cambiaban de un distrito al otro. Ahí está el caso. Cuando surgió el caso Ampetra, cuando salió a la luz el caso Ampetra, ¿qué cantidad de casos de abuso sexual se conocieron en las instituciones educativas? En Guayaquil, sobre todo, hubo muchísimas denuncias de instituciones públicas. Así es. Que el ministro de ese entonces también desconocía. ¿Y qué se sacaba con un trámite sumario en donde le deslindaban a veces, porque a veces nada más les deslindaban a los profesores, pero se iban a trabajar en otro lado? Entonces, ¿dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde está el interés superior del niño que habla toda la legislación, que habla en los tratados internacionales? Y sobre todo algo que yo siempre digo, el rato que vemos que un niño, que una niña empieza a cambiar de actitud, se empieza a poner incluso malcriado, rebelde, no quiere ir a clase, no quiere ir a clase, escarbemos un poquito, algo está pasando, prendamos las antenas, no es que está caprichoso, no es que es malcriado,
algo está pasando. O está teniendo problemas con los compañeritos, alguien le está molestando en la escuela, o está teniendo este tipo de problemas. Levantemos inmediatamente las antenas. Asambleísta, sobre este caso específico de Paola Guzmán, también se refirió el canciller José Valencia aquí en Notimundo. Queremos escuchar las declaraciones de lo que dijo el canciller. La reparación a las víctimas en cualquier evento donde se pruebe la responsabilidad del Estado es algo que está establecido en la ley ecuatoriana. Y el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, este gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno, respeta la ley, la respetará permanentemente. Si un juez llega a dictaminar que, por ejemplo, una persona fue afectada en sus derechos por un agente público, el Estado tiene que responder. No es una opción siquiera. Así que ese llamado de la Comisión Interamericana en su comunicado, nosotros lo vemos como un reconocimiento a la vigencia de la ley ecuatoriana que una vez más va a ser respetada y siempre lo será por el Estado ecuatoriano, por el gobierno del presidente Moreno. Ahora, asambleísta, este caso tuvo que llegar a instancias internacionales, lo que quiere decir que aquí en el país no se logró hacer nada. ¿Qué significa que haya la familia de Paola Guzmán, la señora Petita Albarracín y su hermana hayan recibido estas disculpas públicas? Bueno, las disculpas públicas suenan palabras al aire cuando el daño está hecho, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que se reconozca, por supuesto, aquí la responsabilidad estatal, pero que se cumpla también, pues, que se cumpla y que se pueda resarcir a esa familia por este momento 18 años de dolor. Fuera de micrófonos, yo les comentaba el caso de la señora Carmen Pardo, una mujer que fue, y de una manera absolutamente injusta, encarcelada hace 30 años atrás. Salió en libertad a los 10 meses, pero el Estado ecuatoriano se demoró en darle su sobreseimiento definitivo casi 26 años. Ella tiene ganada una sentencia contra el Estado ecuatoriano precisamente por el resarcimiento a este atentado a sus derechos, pero el Estado no cumple. Le ponen casaciones, le ponen recursos, le vuelven a poner peritajes para no cumplir el haberle arruinado la vida a una mujer de 50 años, 30 años de su vida. Ella también tuvo que acudir ya al sistema interamericano, que lamentablemente no es tan eficaz, porque los procesos del sistema interamericano duran años, pasan primero por la comisión para después poder llegar a la corte con un informe. Pero este tipo de casos no pueden seguirse dando. Si el Estado ecuatoriano, y no hablamos de funcionarios, por ejemplo, yo respeto mucho al canciller Valencia, creo que es un gran hombre, y que salga a dar la cara me parece loable, sabiendo por supuesto que él no estaba en funciones, que no era su responsabilidad, además es el Estado ecuatoriano. Y no puede ser que la justicia ecuatoriana en este tipo de casos vea hacia un lado y empiece a pensar en los derechos del violador, que empiece a pensar en que esté cómodo, esté bien, que se le respete su debido proceso, que está bien. El derecho al trabajo. El derecho de la víctima, el derecho al trabajo, como nos decían en el caso de la inconstitucionalidad de Revas, es que el Estado ecuatoriano debe procurar darles asistencia a los privados de libertad en este tipo de casos, debe procurar rehabilitarles. ¿Y qué piensan las víctimas? ¿Qué pasa con aquellas víctimas? ¿Qué pasa? Les están dando acompañamiento, asistencia psicológica, les están conteniendo por todo lo que sucedió, pero no, para eso no hay recursos, pero nos dicen que debemos emplear recursos para darle asistencia psicológica. Parecería que hay un doble discurso ahí. Absolutamente. Es por eso que alguna vez usted manifestó que el gobierno es defensor de los abusadores y también de los violadores. Es que no logro entender otra cosa. Dentro del Código Integral Penal, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó una norma en donde los violadores de niños, niñas y adolescentes podían ser juzgados en ausencia, es decir, se largan del país, pasa el tiempo, no pasa absolutamente nada y quedan impunes. No, señores, por más que se larguen del país, aquí van a tener un proceso penal en donde van a ser sentenciados. Y el día que ustedes regresen tendrán que cumplir la pena, o el día que se les atrape. También nos dijeron que era inconstitucional. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A quién estamos protegiendo? ¿Estamos protegiendo al niño? ¿Estamos protegiendo a la niña? ¿O estamos protegiendo a quien ya incumplió la ley con uno de los delitos más execrables que puede haber, que es una violación?
Ahora, ¿qué le obliga al Estado ecuatoriano al haber aceptado la responsabilidad en el caso de Paola Guzmán, asambleísta? Bueno, han aceptado una responsabilidad que yo creo que ya es un buen precedente para la Corte Interamericana, que será quien tiene que establecer las medidas de resarcimiento, serán medidas económicas, entiendo que la mayoría de los casos son así en la Corte, pero ya es un antecedente que haya aceptado la responsabilidad. Eso sí facilita las cosas en la Corte para que el Ecuador no vaya a dar pelea ya todavía, querer lavarse de responsabilidad. Decir, aquí sí se cumplieron las cosas. Yo creo que es un gran paso y espero que esto agilite el trámite por tranquilidad de esa familia, por tranquilidad de la señora Petita, por tranquilidad de su hermana, para que puedan no quitarse el dolor, pero sí tal vez esa angustia de tener que estar yendo a cada tribunal, a cada lugar donde pueden exigir justicia y no son escuchadas. Como digo, tal cual el caso de la señora Carmen Pardo. ¿Y qué puede pasar o qué debe pasar con quienes manejaron el caso, jueces, fiscales? Mire, aquí yo creo que sí se debe legislar en torno a que el derecho de repetición sí tiene que caer contra los responsables. Estamos hablando de un caso del año 2002, 18 años atrás. ¿Cuántos años pasarán para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca responsabilidades y el Estado ecuatoriano tenga que seguramente pagar una cantidad a esta familia? Ese dinero debería salir de aquel fiscal que no tomó acciones. Eso debería salir de las autoridades del colegio que no tomaron acciones. Por supuesto que tendría que salir de ahí. Ese es el derecho de repetición. Pero el dinero, ¿de dónde saldrá finalmente? Del Estado ecuatoriano, del bolsillo de todos los ecuatorianos, que en este caso uno no tiene que ni pensar de dónde sale en realidad, con que se haga justicia en este tipo de brutalidades, perdóneme la expresión. Pero claro, como usted lo dice, el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos pagamos el sueldo del fiscal, el salario del juez que no hace bien su trabajo, que comete estos errores que, como usted ha dicho, imperdonables, y luego cuando se tiene que hacer una reparación es nuevamente el Estado, todos los ecuatorianos quienes debemos pagar por la ineficiencia de los fiscales o de los jueces. Ojo, que hay muchos que realizan muy bien su trabajo, que se preocupan, que investigan incluso en horas que no deberían hacerlo, que ya han terminado sus labores, su hora laboral, pero que siguen investigando, pero que también hay aquellos fiscales y jueces que dejan los casos en un total abandono. Así es. Y hay una responsabilidad mayor, porque en este caso estamos hablando del sufrimiento de una familia completa, estamos hablando de la muerte de una niña. Yo sigo muy de cerca el caso de El Mangajo en Cuenca. Un violador de alrededor de 30 niñas, tiene recién 11 denuncias puestas. Una de todas las denuncias que tiene, apenas una ha conseguido sentencia. 29 años, 4 meses. Pero las otras duermen el sueño de los justos, que cambian de fiscal, que ponen la audiencia, que no hay peritos, que una serie de cosas. Yo he visto a esas madres y a esas niñas peregrinar, porque no hay otra palabra, sufrimiento, pero que afrontan con una valentía impresionante. Yo sí hago un llamado a las autoridades. Estamos hablando de vidas que se dañaron y que tenemos que curar. Y no puede ser que la justicia ecuatoriana en este tipo de casos tenga una benevolencia absoluta con delincuentes comprobados y que seguramente el día que salgan en libertad van a seguir dañando. Ahora, asambleísta, aunque es verdad que hay fiscales que parecería que no hacen bien su trabajo, yo tuve la oportunidad durante muchísimos años de cubrir la corte en Guayaquil, y muchos de los jueces me decían, sí, por más que yo quiera hacer más rápido mi trabajo, sentenciarlo, porque yo creo que es culpable, las leyes, la normativa no me lo permite. Y lo que me decían los jueces y los fiscales es que el cambio tiene que ir desde la asamblea con las leyes, porque es allí donde está el problema. Por más que un fiscal o un juez quiera avanzar rápido en una investigación y sentenciar a los culpables, la ley no se lo permite. No es tan así. Nosotros más bien vemos por otro lado las cosas. Las herramientas legales hay. Faltan, por supuesto, y hay que arreglarlas y hay que mejorarlas. Pero hay mucha inoperancia también de los operadores de justicia. La norma está. Tienen que aplicarla realmente. Por ejemplo, se ha hecho ya procedimientos expeditos para este tipo de casos. Se ha tratado de legislar justamente en todos este tipo de casos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. Se ha pedido, obviamente esto ya no le compete a la Asamblea, pero en la ley que se cree un sistema integrado en donde se puedan conocer este tipo de casos para que pueda darse mayor asistencia. No lo hace.
Entonces pasa así por quienes aplican la ley. El momento que existe una violación y hay una denuncia, el fiscal puede actuar de manera inmediata. De manera inmediata comenzar la investigación, iniciar las pericias y demás. En el caso que yo le comentaba de Cuenca, ¿cuánto tiempo se pasaron diciendo que no hay un perito informático? ¿Para qué? Para descargar los chats, los videos que este degenerado tenía en el celular. No me digan que en pleno siglo XXI en el Ecuador no hay perito informático en la tercera ciudad del país. Bueno, no hay perito informático. En un vuelo de 40 minutos de Quito a Cuenca se traslada el perito informático, ya está. Es voluntad, es ganas. Y además recordemos en el mismo un caso muy similar al que usted menciona, de una persona que a través de las redes sociales amenazaba a muchas mujeres indicando que iba a hackear sus cuentas, que iba a sacar las fotografías. Le pasó a una compañera periodista que ella tuvo también la valentía de denunciarlo. A pesar de las amenazas de este hombre, lo detuvieron, se hizo la audiencia y salió libre. Son temas inentendibles. Por ejemplo, aquí en Quito hubo el caso del Principito, no sé si recuerdan ustedes. Claro que sí. Y paralelo a ese caso hubo otro de un profesor del mismo colegio. ¿Qué sucedió con este hombre? Le dieron prisión domiciliaria, comenzando por ahí. Él tenía 39 años, no cumplía ni siquiera el requisito que establece la Constitución de que tenga 65 años o de que tenga una enfermedad. No. Tenía 39 años y le dieron prisión domiciliaria. Y no solo eso, tenía autorización para dar clases particulares en su casa. Yo como madre digo, a ver, necesito un profesor, no sé, de matemáticas que nivele a mi hijo. Mi vecino me dice, ¿sabes qué? He oído que ahí hay un profesor. Ingenuamente voy y dejo a mi niño en manos de un violador, en manos de un abusador. Tenía autorización para dar clases particulares en su domicilio cuando estaba acusado de acoso sexual. Son temas inentendibles. El caso que usted menciona del señor Jorge Glass Espinel, Jorge Glass Viejo, perdón. El papá del expresidente. Exactamente. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está, no sé si ustedes saben dónde está. Tengo entendido que estaba en un hospital por su salud, porque es mayor de edad, tercera edad. Cuando violó no era ni viejo ni enfermo, porque para eso sí tenía fuerzas, ¿no? Pero yo no sé dónde estará este hombre. ¿Será que le está pasando una pensión alimenticia a esa criatura que nació fruto de la violación? Porque además la familia son realmente de escasos recursos, vivían en un cuarto tan pequeñito, yo lo recuerdo que a duras penas tenían un foco. Son historias realmente impresionantes, asambleísta, y algo que decía Petita, la madre de Paola Guzmán, la joven que se suicidó, era algo que me impresionó. Las autoridades, los profesores, las amigas, todos sabían lo que le estaba ocurriendo a esta joven Paola Guzmán, que ingirió diablillos para quitarse la vida, y nadie se lo comunicó. Así que es también un llamado para aquellas personas que tengan una sospecha, por ahí debemos partir, aunque sea una sospecha de que algo está ocurriendo en el colegio, en la casa, con el vecino, comunicarlo a las autoridades o a los padres de familia para poder parar, porque muchas veces a los chicos no se les cree. Ellos mencionan que les está pasando esto y muchos padres lamentablemente no lo creen, así que hay que prestar atención a sus hijos y las autoridades, mayor responsabilidad, mayor compromiso con este control y este cuidado de los niños que van a las unidades educativas, sean públicas o privadas. Absolutamente, eso digo yo, siempre es preferible quedar de mentiroso, de metiche, de loco, y más bien que no esté pasando nada, gracias a Dios, a que quedarse callado con una sospecha de este tipo. Y repito lo que decía hace un momento, los niños no mienten, algo les está pasando. Uno tiene que prender las antenas y decir, a ver, ¿por qué está callado? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué está bajando notas? ¿Por qué no quiere comer? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Investiguemos, veamos, algo está sucediendo. Los niños no mienten. Y los niños tienen derechos, así que si cualquiera de nosotros vemos que esos derechos están siendo violentados, tenemos la obligación de intervenir. Yo he escuchado muchísimas personas que dicen, no te metas, no son tus hijos, ellos son los papás, ellos saben cómo los educan, y no es así. No es así. Cualquiera de nosotros podemos intervenir porque los niños tienen derechos, y voy a volver a repetir sus palabras, y los niños no mienten. Muchísimas gracias, asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado para tratar este tema tan importante, y que realmente nos deja muy triste todas estas historias de la lentitud con la que operan en algunos casos los fiscales y los jueces. 6:49 de la mañana, esto es Notimundo al Día.